Buen día chicos, hoy vamos a estudiar en el curso de elementos de física y química la clasificación de los elementos pero ubicados por bloque en la tabla periódica. Ok, entonces veamos, tenemos acá nuestra tabla periódica, bueno, una silueta de la tabla periódica. Entonces, la clase pasada hemos estudiado un poquito de su historia. De la misma manera, hemos visto también cómo estaba dividida la tabla periódica en grupos y en periodos. Vamos a hacer un repaso, ¿verdad? Entonces, dentro de la tabla periódica tenemos el grupo A, que están constituidos por aquellos elementos que están en el grupo 1A, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el grupo 8A. Sabemos que a este grupo se le denomina los elementos representativos. Aquí tenemos pequeño repaso de cómo están formados el grupo A, el grupo 1A por los elementos alcalinos, el grupo 2A por la familia de los elementos alcalino-térreo, el grupo 3A, los elementos de la familia que pertenecen a los boroides, 4A a los carbonoides, 5A a los elementos de la familia que pertenece a los nitrogenoides, calcógenos o anfígenos, el grupo 6, el grupo 7A, halógenos y finalmente el grupo 8A que pertenece a los gases nobles, ya muy conocidos, ¿no? Que son el helio, el neón, el argón, el critón, el xenón y el radón. Perfecto, luego tenemos nosotros a los elementos del grupo B, son aquellos que están clasificados por familias del 1B hasta el 8B. El 8B se ubica casi en el centro de la tabla periódica, ¿no? Más o menos aquí. Por aquí se encuentra el grupo 8B. Ahora, a estos elementos se les conoce como elementos de transición. Ahora, tenemos dentro de estos elementos de transición tenemos el lantánido y el actínido. Entonces, este grupo de elementos se va a dividir en una tabla, ¿no? En la tabla inferior, ¿no? Que ustedes ven en la figura. Entonces, tenemos los elementos, o mejor dicho, la familia de los lantánidos y la familia de los actínidos. Todo este grupo que está en punteado se le conoce como elementos de transición interna. Y estos elementos pertenecen al grupo 3B. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está, al grupo 3B. Ahora, tenemos también, esto es con respecto a los grupos, ¿no? Recuerden que los grupos son aquellos que están por columnas. ¿Estamos de acuerdo? Por columnas. Ahí tenemos. Ahora, si los clasificamos por filas, cada una de estas filas se les llama periodos. Muy bien. Ahora, también dentro de la tabla periódica nosotros podemos observar que aquellos que están en el grupo 1A y 2A, entonces tienen una configuración electrónica que terminan en S. Por eso se les llama también elementos S. Aquellos elementos que pertenecen al grupo 3A hasta 8A son aquellos elementos que terminan en P. A los elementos de transición, se dan cuenta, son aquellos elementos que terminan en D. Y los elementos de transición interna, la tablita de abajo, son aquellos elementos cuya configuración electrónica terminan en F. Entonces, este es un repaso de la clasificación de los elementos, pero ubicado por bloque. Ahora veamos algunos ejemplos de cómo ubicar un elemento conocido su configuración electrónica.
Veamos, vamos a ver primero para elementos representativos. Por ejemplo, tenemos el cloro, cuyo número atómico es el 17. Vamos a resolver o encontrar su configuración electrónica. Tenemos que es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p5, ¿verdad? Hasta ahí tenemos 17 electrones. Entonces, el objetivo es encontrar el grupo de esa configuración electrónica. Entonces, para encontrar el grupo, entonces hay que sumar los electrones del último nivel de energía. Entonces, como sabrán, el último nivel de energía justamente viene a ser el 3, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es sumar sus electrones de ese nivel. Entonces, de aquí obtenemos que hay 7 electrones. Por lo tanto, este elemento se encuentra en el grupo 7A. ¿Ya? Entonces, esto se encuentra entonces en el grupo 7A. Muy bien, ahora si queremos encontrar el periodo, simplemente nos ubicamos en el último nivel de energía, en este caso viene a ser el 3. Por lo tanto, este elemento se encuentra en el periodo 3. Veamos otro ejemplo. Para el selenio, cuyo número atómico es el 34. Resolvamos su configuración electrónica. 3p6, 4s2, 3d10 y tenemos 4p4. Hasta ahí tenemos 34 electrones. Entonces encontremos el grupo. Ubiquemos en primer lugar su último nivel de energía. Sabemos que su último nivel viene a ser el nivel 4. Por lo tanto, vamos a sumar sus electrones de ese nivel. Tenemos que hay 6 electrones. Por lo tanto, este elemento se encuentra en el grupo 6A. Muy bien, ahora encontremos su periodo. Como hemos visto, el periodo viene a ser el último nivel de energía, en este caso el 4. Por lo tanto, su periodo es el 4. Entonces, este elemento se encuentra en el grupo 6A y periodo 4. Veamos ahora cómo encontrar un elemento de transición en la tabla periódica. Veamos para el fierro. Resolvamos su configuración electrónica. 3s2, 3p6, 4s2 y 3d6. Aquí hay que tener un poquito de cuidado, ¿verdad? Nos damos cuenta que el último nivel viene a ser el nivel 3. ¿Estamos de acuerdo? Pero acá no vamos a sumar sus electrones del último nivel. Lo que nos vamos a fijar simplemente es en el subnivel anterior al 3d6. ¿Cuál es el subnivel anterior al 3d6? Viene a ser 4s2, que tiene 2 electrones. Entonces, a esto le vamos a sumar justamente los 6 electrones. Entonces, vamos a obtener 2 más 6, 8. Por lo tanto, el fierro se encuentra en el grupo 8B. Entonces, vamos a realizar esta suma siempre y cuando, bueno, sumemos este electrón y también nos demos cuenta que aquí haya orbitales, o mejor dicho, siempre que este subnivel D esté incompleto. Entonces, si este subnivel está incompleto, entonces ahí realizamos la suma. ¿Cómo calculamos el periodo? Bueno, el periodo sí es mucho más fácil. Ubicamos el último nivel, que en este caso es el 4. Entonces el fierro se encuentra ubicado en el grupo 8B y en el periodo 4. Veamos otro ejemplo. Para el zinc, ubicamos o encontramos una configuración electrónica. Aquí tenemos
¿verdad? Aquí tenemos. Entonces, hallemos el grupo. Ubiquemos el último nivel, el último subnivel, ahí tenemos, es 3 de 10. Si nos damos cuenta que el 10 está lleno, el subnivel 10 está completamente lleno. Entonces miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ubicamos el nivel anterior, ¿no? El subnivel anterior, ahí tenemos 4S2. Perfecto, entonces lo que hacemos es lo siguiente, sumamos 2 más 10, 12. Por lo tanto, el sin se encuentra en la columna 12 o en el grupo 12, ¿verdad? Porque recuerden que los grupos también se puede dividir en 18 columnas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ahora, y si queremos saber en qué grupo A o B se encuentra, bueno, en este, como son elementos de transición, se va a encontrar en el grupo B. Pero, ¿en qué parte del grupo B? Entonces nos ubicamos. No tocamos el 10, porque el 10 está completo. Entonces, nos fijamos en el número 2. Entonces, ese número 2 lo que me va a decir que el sin se encuentra en el grupo 2B. Y el periodo es mucho más fácil, es el último nivel de energía. Veamos un último ejemplo, a ver, dentro de los elementos de transición, como por ejemplo la plata, cuyo número atómico es 47. Muy bien, resolvamos su configuración electrónica. 4S2, 3D10, 4P6, 5S2 y 4D9. Si ustedes saben que un elemento no puede terminar en 4D9, ¿qué es lo que existe aquí? Muy bien, existe una anomalía. Por lo tanto, vamos a corregir esta anomalía. Entonces, ustedes saben que todo lo que está aquí, todo esto, que viene a ser toditito esto viene a ser un gas noble, que viene a ser el criptón. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para desarrollar para que no exista anomalía, lo que hace que el subnivel S le pasa un electrón al subnivel D. Por lo tanto, esa es nuestra configuración electrónica correcta. Muy bien, nos damos cuenta que este subnivel D está lleno. ¿Estamos de acuerdo? Está completamente lleno. Entonces, ¿el grupo cómo sería? Cogemos estos dos y los sumamos y nos damos cuenta que pertenece a la columna 11. Pero aquí nos interesa el número 1, ¿verdad? Porque ese 1 nos va a dar, ese 1 lo que nos va a dar es el grupo. El grupo. Por lo tanto es o pertenece al grupo 1B. Grupo 1B o también columna 11. ¿Ya? Cabe señalar que ya se está cambiando o se está ubicando el elemento más que nada por columnas. Ya muy poco se va a dejar de usar lo que es grupo A, grupo B. Pero estos son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Ahora para el periodo, ya es sencillo. ¿Cuánto es el periodo? El periodo es 5. Ahora, veamos elementos de transición, pero ¿qué pasa si dentro de los elementos de transición la configuración electrónica termina en D7 y D8? Entonces, automáticamente podemos describir que ese elemento se encuentra en el grupo 8B. Veamos un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, al iridio. Entonces, realizando su configuración electrónica, tenemos que el gas noble más cercano es el xenón, luego sigue 6S2, 4F14 y 5D10, 5D7, perdón. Nos damos cuenta que el último elemento, el último nivel termina en D7. Por lo tanto, automáticamente nosotros podemos dar como conclusión que pertenece al grupo 8B. Para el periodo ya es mucho más fácil, ubicamos el último nivel de energía que viene a ser el 6. Ahora, ¿qué pasa si fueran elementos de transición interna?
A ver, entonces, ¿qué podemos deducir ahí? Todos estos elementos pertenecen al grupo 3B. ¿Y cuáles son los grupos o los elementos de transición interna? Recuerden que son los lantánidos y los actínidos. Todos ellos van a pertenecer al grupo 3B. Muy bien, hagamos un ejemplo. Tenemos al gadolinio, cuya configuración electrónica es la siguiente. El gas noble más cercano es el 54, luego tenemos 6S2 y 4F8. Recuerden, aquí tenemos una anomalía. No puede terminar en F8. Por lo tanto, volvemos a escribir y ¿qué sucede? Que se le quita un electrón de aquí y se le pasa al siguiente subnivel. ¿Cuál es el siguiente subnivel? Es el 5D1. Perfecto, ok. Entonces, tenemos esto. Vamos a ver el grupo. Ya sabemos que el grupo en un elemento de transición interna es el grupo 3B. ¿Y cuál viene a ser el periodo? Entonces nos fijamos en el último nivel, que viene a ser el 6. Por lo tanto, este pertenece al grupo, al periodo 6. Veamos algunas características principales de los elementos. Entonces estoy colocando acá la tabla periódica, donde podemos ver que los elementos, tenemos acá a los elementos representativos, ¿verdad? Hemos ya descrito los elementos representativos, que vienen a ser a los que pertenecen al grupo A. Tenemos los elementos nuevamente de transición, aquí están, que son los elementos del grupo B. Ahora, aquí lo que nos interesa es identificar los metales, no metales y aquellos que son semimetales. Entonces veamos algunas características de los metales. Los metales me dicen que son buenos conductores de la electricidad. Todos los metales son buenos conductores. ¿Qué metales tenemos? Tenemos la plata, el cobre, tenemos el oro, el platino, como aquellos elementos, ¿no? Metálicos. Muy bien. Son dúctiles y maleables. Se pueden convertir en hilos y también en planchas muy delgaditas, en láminas muy delgadas. Tienen alto punto de función. Es decir, que para que estos metales se conviertan en líquido, se transformen en líquido, se necesita una alta temperatura, ¿verdad? Por eso son metales que tienen alto punto de fusión. Para derretir estos metales necesitan gran cantidad de temperatura, ¿no? A una gran cantidad de temperatura. Presentan cierto brillo metálico, o sea, la mayoría de metales presentan brillo metálico. Son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio, ¿verdad? Como ustedes sabrán, el mercurio es un metal líquido, utilizado mucho para la construcción de termómetros. Tiene mayor densidad que los no metales. Es cierto, los metales tienen mayor densidad. Son reductores, es decir, se oxidan. ¿Y qué pasa si se oxidan? Están perdiendo o ganando. Cuando se oxidan, están perdiendo electrones. Muy bien, ¿y dónde podemos ubicar los metales? Muy bien, los metales se encuentran, todo esto son los metales, ¿verdad? Gran cantidad de elementos entonces son metálicos. Todo lo que estoy subrayando son metales. Por eso que los metales tienen una característica bastante importante, es que presentan casi el 80% del total de elementos, ¿no? La gran mayoría son metales. Bien, veamos qué característica tienen los no metales. Bueno, en contraparte, son malos conductores de calor y de electricidad. Tienen bajo punto de fusión. Presenta o es un buen aislante térmico. Son opacos.
son oxidantes, o sea, se reducen. Y si se reducen, ¿qué sucede? Es que ganan electrones. Existen no metales sólidos, líquidos y gaseosos. Y si queremos saber los no metales, bueno, son pocos, ¿verdad? Son pocos los elementos no metálicos. Es más o menos, es todo lo que estoy subrayando, ¿no? Es todo esto que está aquí, los no metales, ¿verdad? Ahí está. Y los semimetales, bueno, presentan propiedades físicas y físicas intermedias de los metales. O sea, los semimetales es casi, está entre un metal y un no metal. La parte amarilla, lo que está aquí, esta parte, viene a ser justamente esto que está aquí. Bueno, no se nota, pero bueno, lo voy a poner de otro color. Esta parte que está aquí viene a ser justamente todo lo que son los semimetales. Un, un elemento semimetal muy utilizado es el germanio y el silicio. Normalmente son utilizados para la construcción de circuitos integrados, la construcción de transistores. Esos elementos son dispositivos electrónicos que se utilizan, ¿verdad? En muchas aplicaciones, ¿no? Televisores, celulares, computadoras, transmisores, en fin, ¿verdad? Tiene miles y miles de aplicaciones.